Hola santos y santas amigos y amigas, seguimos con Marcos 11:21. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí estamos, nos habíamos quedado justo acá en esta parte porque ya Jesús, esta es la última semana antes de la crucifixión. Ya Jesús tuvo la entrada triunfal, después ha salido de Jerusalén, al día siguiente entró a Jerusalén otra vez, fue al templo, echó a los vendedores, echó las mesas, porque no estaba bien que hagan negocio en el templo de Dios, ¿no? Entonces, ese fue el segundo día. Después, en ese día, al salir de Jerusalén, Jesús estaba con sus discípulos, ven una higuera, Jesús tenía hambre, la higuera tenía sus hojas lindas, pero Jesús vio que no tenía ni un solo higo, ni un solo fruto, y maldijo la higuera. Ahora, esto es lo que he leído ahora de Pedro, versículo 21, es el día siguiente. Entonces Jesús maldijo la higuera. Al día siguiente pasaron por ahí otra vez y Pedro se acordó y le dijo: Maestro, aquí la higuera que maldijiste se ha secado, como diciendo: wow, o sea, como diciendo tu palabra tiene tan gran poder, ¿no? Que al día anterior la maldijo, al día siguiente la higuera está seca desde la raíz, ¿no? Completa, aquí dice, ¿no? Que esta se había secado desde las raíces, o sea que no se había secado una hojita o una ramita o una parte de la higuera, sino toda la higuera desde la raíz completamente seca. Entonces Pedro le dice: Maestro, la higuera que me dijiste se ha secado, como diciendo: tu palabra, maestro, tu palabra tiene poder. Con tu palabra tú haces las cosas, ¿no? Eso es lo que le está diciendo Pedro. Y bueno, Jesús es Dios, ¿no? Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y es Dios. Jesús no tiene principio y final, es el alfa y omega, vino del cielo, se hizo hombre, pero Jesús es Dios, siempre existió, no tiene principio y no tiene final. Y tiene autoridad con su palabra, tiene autoridad, ¿verdad? Y Jesús les responde, les dice, o sea que aquí está hablando no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, les dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que le dijere será hecho. Entonces, lo que está enfatizando aquí Jesús es la fe, creer en Dios, creer en el poder de Dios, creer en la autoridad de Dios, creer, confiar en Dios, creer y confiar. Eso es lo que está enfatizando Jesús. Porque si nosotros no creemos en Dios, entonces ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser? Primero, ¿cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo vamos a tener salvación si no creemos que Jesús es Dios y que Jesús dio su vida por nosotros y que Jesús resucitó después de... Entonces tenemos que tener fe, creer, confiar en Dios. Creer y confiar en Dios para ser salvos y creer a Dios en su palabra, que es la Biblia. Y cuando nosotros nos comunicamos con Dios y oramos, pedirle a Dios que nos ayude y creer. O sea, creer que Dios mismo nos está escuchando. Y claro, según su voluntad, amigos, Él nos dará aquello que le pedimos, ¿no? Ahora, lo que iba a decir ayer es que aquí, miren ese versículo 24, dice: por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este versículo es mal interpretado por muchas personas porque lo primero al ser humano, lo primero que se le viene a la cabeza
son cosas materiales, ¿no? Ay, quiero una casa, quiero un carro, quiero un auto, último modelo, quiero tal cantidad de dinero, ¿no? Quiero viajar a todo el mundo, cosas así. Entonces, el contexto no es ese, ¿vieron? Jesús acaso está hablando de casas, de autos, de caballos, de poder, de tener poder, ¿no? De ser un señor del mundo. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de que debemos creer en Dios y cuando oramos, creer que Dios nos está escuchando completamente y según su voluntad, si nosotros le pedimos algo que de veras necesita, no necesariamente algo físico. Por ejemplo, si alguien necesita justicia, ¿no? En este caso, Jesús juzgó a la higuera. Jesús es Dios. Jesús juzga. Pero si nosotros necesitamos justicia, Dios mío, ayúdame con esta situación que necesito. Entonces, Dios es un Dios justo y nos ayudará según su voluntad en el momento que sea su voluntad. Pero, o sea, pedir con confianza, pedir creyendo que Dios nos está escuchando y hará conforme a su voluntad y confiar en la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que iba a decir, que es que cuando oremos con fe, con confianza en Dios, con confianza en Dios y que Él hará según su voluntad lo mejor para nosotros. Y a veces nosotros mismos, y yo lo digo por mí, cuando oramos, a veces nosotros pedimos esto, pedimos lo otro, y a veces nosotros mismos no sabemos por qué lo pedimos. Bueno, pedimos porque nos gusta, nos llama la atención, pero que si Dios ve que eso es adecuado para nosotros, entonces lo dará, ¿no? Dios mío, ayúdame a entender esta parte de la Biblia, o ayúdame con esta situación, o ayúdame, ¿qué hago? ¿No? Cosas así, pero pedir con fe, ¿no? Pedir y no dudando, como dice a mí, aquí mismo Jesús, no dudando. Y esto mismo, igual, así bien parecido, aunque aquí está breve, está en la epístola de Santiago, ¿no? Ahí él explica más, Santiago. Pero bueno, ok, entonces, ¿qué dice Jesús? Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y aquí específicamente me parece, porque esto está también en el Evangelio de Juan, se refiere al Espíritu Santo, a la salvación, al Espíritu Santo, ¿no? Cuando nosotros de veras creemos en Dios, creemos en su salvación, en su muerte, su resurrección, y Jesús es Dios, y creemos y confiamos nuestra vida a Jesús, entonces Él nos da el Espíritu Santo. Y a veces la gente no aprecia, no se da cuenta que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces la gente, como no lo pueden ver y cosas así, pero el Espíritu Santo es necesario, amigos, para la salvación. Es nuestra garantía de salvación. Entonces nosotros creemos de verdad, confiamos en Jesús, creemos en su muerte, su resurrección, en su salvación, nos arrepentimos de nuestros pecados. Él que hace nos da el Espíritu Santo y es un gran regalo. Y eso solamente es el comienzo, eso no es el final, eso es el comienzo de una relación entre nosotros con Jesús. Nuestra relación es el comienzo y nosotros poco a poco de ahí vamos creciendo en Jesús. Si le amamos, si le obedecemos, si nos alimentamos de su palabra, que es la Biblia, poco a poco, ¿no? Vamos creciendo en Jesús. No es de un día a otro, qué bueno fuera. O sea, a veces sí hay cambios grandes que pasan de un día a otro, pero es una cosa que toma tiempo, crecer. Así como nosotros nacemos y no crecemos, no somos grandes en un día ni en un mes, nos toma tiempo, años, crecer es lo mismo. Digamos, es el comienzo de una relación con Jesús, ¿no? Y no solamente eso, dice Jesús, está dando un énfasis. ¿Vieron cómo está dando un énfasis a la oración? Primero, pedir con fe y confiando en Dios y creyendo en Dios. Y tercero, cuarto es, cuando estuvierais orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Entonces está enfatizando que en la oración debe haber perdón de nosotros hacia aquellos que nos han hecho daño, así como, bueno, nosotros también hemos hecho cosas, ¿no? Aunque quizás nos hayan hecho cosas muy feas, muy dolorosas, ¿verdad? A veces hay gente que ha atravesado cosas muy serias, entonces perdonar, amigos, la verdad que para muchos no es fácil, no es fácil, pero debemos entregárselo a Jesús. Dios mío, ayúdame a perdonar, pero de veras, ayúdame a perdonar. Y Dios ayuda, porque para Dios no hay nada imposible. Para nosotros a veces sí es imposible muchas cosas, entre ellas perdonar, pero para Dios no es imposible. Entonces debemos entregarle esta dificultad, este dolor, ¿no? Esta herida o quizás este resentimiento a Dios, entregárselo a Dios. Dios mío, ayúdame con no puedo perdonar a tal persona, no puedo, o a tales personas, ¿no? Ayúdame a perdonar y Dios ayuda. Quizás, ¿no? Obviamente es un proceso, el perdón no es fácil, es un proceso, ¿no? Quizás tome días, quizás tome semanas, o meses, o años, según la situación, pero entregárselo todos los días a Dios. Un día, por ejemplo, ayúdame Dios mío a perdonar a tal persona, quizás al siguiente día todavía como que no, como que uno no se siente que, ¿no? Seguir todos los días, pedirle a Dios que nos ayude. Y Dios ayuda a perdonar, o sea, a nosotros a perdonar. Y también, de paso, lo que hace Dios es nos cura esas heridas que tenemos, ¿no? Pero bueno, porque ¿qué dice aquí? Dice, cuando estuvierais orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Entonces, en la oración, ¿qué es importante en la oración? Pedir con fe y creer que Dios, no solamente que sí nos está escuchando, sino que va a ser su voluntad respecto a ese asunto específico que le hemos pedido. De ahí pedir con fe, con confianza, creyendo en Dios y en nuestras oraciones diarias perdonar y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, ¿no? Así como Él nos perdona todo. Bueno, nos quedamos ahí y ya seguimos el lunes. Chao.